escala de la víctima en cuanto al daño que se le causó. Y entonces, pues no hay feminicidio, no hay infanticidio, no hay homicidio. Puede haber un feminicidito y un feminicidio tote, dependiendo la legislación. Ahí sí ya depende del campo penal. Pero si nosotros en toda conducta antisocial tuviésemos, por ejemplo, un mando municipal donde, no hombre, todas las conductas se convirtieran en sanciones administrativas, las victimitas las hicimos victimotas. ¿No creen ustedes? Y viceversa. Si se despenaliza algo, luego la sociedad, no, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Sí se fijan cuál es la reacción social cuando se despenaliza algo? ¿Y por qué no se molestaron cuando se presentaron las propuestas de despenalizar el uso de la marihuana a uso lúdico, pues, recreativo, dicen ellos? Ponerse chachalaco y que se despenalice, pues no afecta a la sociedad. No es una conducta antisocial, hombre, que mejor que fume hierba ahí de ese orégano que fuman ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Despenalizas algo y uy. Y si le ponen 100 años de prisión, no, perfecto. No. Sí, póngale 1000. ¿Eso es prevención victimal? Pregúntome yo. Y estas dos teorías no han podido, pues, entrelazar una teoría ecléctica donde, por un lado, ¿qué se va a victimizar? ¿Qué conductas se van a victimizar? ¿Por qué no te comiste todo qué? Félix, ¿por qué no se comió todo el desayuno? Ya ni la hace. Fui yo, maestro. Sí, Pero... Fernanda, ¿cómo que todo lo que le hacen está viendo que hay gente que no puede ni comer? Y usted, mire, ahí desperdiciando ahí la birria y la chela. No, maestro. Luego el Félix le saltó, ¿eh? Cuando dije birria y chelas. Qué óvole, qué. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Victimitas o victimotas? ¿Sí se dan cuenta lo que quiero decir? Que esta escala victimal, que pudiera caer en lo administrativo, porque estamos hablando en criminología, hablamos de conductas antisociales, ¿se acuerdan? Las causas, el porqué de las conductas antisociales. Y no todas las conductas antisociales son delitos, ni todos los delitos son conductas antisociales. Y con esa mentalidad, pues no está tan rara la teoría de escalar, ¿verdad?, el grado de la víctima, hacer una escala en el grado de victimal, dependiendo del daño que se causó. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipos penales van a ser putativos y qué tipos penales no van a ser putativos? O despenalizamos y en otras aumentamos penalidad. ¿Eso va a resarcir el daño causado? Porque esa es la pregunta, ¿no? Imagínense que el daño no es material, es psicológico. Sí, el Código Penal dice que todos los gastos o tratamientos terapéuticos que recibió la víctima, y ya los paga y ya, y luego, ¿qué? Sí se dan cuenta como que en el derecho penal no hubo, digamos así, una legislación completa en cuanto al lado victimal, sino que generaliza en cuanto a lo que es una reparación del daño, el artículo 29 del Código Penal, desde luego el 26, el 29, y las formas de sancionar, la forma de sancionar esas conductas, ¿verdad? Miren, qué curioso. Fíjense, ahora hacen victimototas. Fíjense cómo.
En Coacalco se emitió un acuerdo de cabildo, vean nada más que ilegal, donde te pueden multar por no traer tapabocas. Te pueden mandar a trabajo en favor de la comunidad, parques y jardines, barrer. ¿No sabían? Ayer publicaron en su rotulón del cabildo una nueva reglamentación para que los que no usen tapabocas sean sancionados. Y entonces sale la abuelita a barrer sin tapabocas, pasa el Félix y se la lleva. Sí, Félix, se la llevan porque lo dice la ley. ¿Y qué hicimos? Una victimota, ¿sí o no? Y en cambio, ¿cuántos hemos visto? Porque ya mataron a una persona, ¿se acuerdan que lo previenen que no trae tapabocas? Lo levantan y aparece muerto. Y la causa de la detención era precisamente no traer tapabocas. Vean ustedes cómo la calidad o el tamaño de la víctima dependería de la sanción. Y esto sí es cierto, nadie me lo puede negar. Tendríamos entonces victimitas y victimotas. La mamá, insisto, la mamá que perdió al niño hace 21 días, viene a ser todo un escándalo a la Ciudad de México. ¿Por qué no la investigamos en su negligencia y su estupidez de no llevar a su niño bien? Y el niño, como le dijo que no se quería, le dijo, pues ahí te quedas. Entonces de repente ya no lo vio, por el otro lado salió por una puerta el niño, lo agarra una mujer y se lo lleva. Y entonces, ¿quién fue más negligente? Pero se puso en estado de víctima. No, ayúdeme, señor presidente, a encontrar a mi hijo. Pero pues, ¿qué tanto lo cuidaste? Para que no podamos decir nosotros que hay victimotas y victimitas. ¿Sale? Yo creo que las dos, en ambos casos, pues están un poco, pues mal, ¿no? Porque pues castigar a la víctima, pues espérate. O sea, primero clasifícalas, ¿no? Y luego ya vemos a cuáles sí y a cuáles no. Esa es parte de esta teoría. Y entonces, en prevención victimal nos vamos a encontrar siempre con esa teoría. ¿Qué tanto la víctima es culpable? ¿Y qué tanto podemos clasificarla como tal? Y ahí es donde nosotros como, pues, criminólogos tenemos la tarea de establecer cuáles van a ser en el catálogo penal las conductas que se van a castigar. Todas las demás no son castigables, sancionables si ustedes quieren, pero castigables, ya no. Y entonces si no se castigan, pues ya no hay víctima. ¿O sí? Un ejemplo, si se procesa, vinculación a proceso, sentencia absolutoria, ¿hay víctima? Desapareció la calidad de víctima. Pero hay que echarle la culpa al juzgador. No, pues lo dejó ir, lo dejó ir, lo dejó ir. Y ese es el problema de la prevención victimal. No sé si tengan alguna duda, pregunta o lo que sea. No. No. Bien, pasamos al siguiente tema, la prisión. Este tema me gusta mucho. El tema es la prisión. Y vean, ¿qué es la prisión? ¿Qué es? Es, primero que nada, se dijo que es el lugar de confinamiento. Ese es el primer punto, ¿no? Es un lugar de confinamiento, ¿verdad? Es una instalación propia para el confinamiento social. La separación social del individuo, ¿verdad? Que desde luego cometió una conducta típica, antijurídica, reprochable, imputable, y que fue separado de la sociedad.
Eso es lo primero que se habla de la prisión. Y entonces, como hubo una separación de la sociedad, pues depende el tipo de castigo que merece, en este caso el individuo o la individua, para que lo separen. Ya está separado, ok. Punto número 1, ¿se acuerdan que vimos lo del Lecumberri, que yo les dejé que estudiaran un poco lo de Lecumberri? Que decían que se volvían locos en Lecumberri por el modelo de cárcel que tenían, que era a base de torres. Torres, unas torres, y eran vigilados desde arriba, un Big Brother, y que terminaban locos. Y pues sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto, tenía un ala psiquiátrica y se decía que era tanta la observación que tenía el reo, porque hasta los baños no tenían techo y eran vigilados, hasta en los baños. Y este modelo de Lecumberri, que ahora obviamente es un museo y una biblioteca, es parte del archivo de la nación, está ahí resguardado. Durante mucho tiempo fue un modelo copiable por todo mundo, Europa, Asia, se copió el modelo de Lecumberri. Y entonces, lejos de ser un lugar de confinamiento, se vuelve un lugar de criminalidad por el modelo que tiene lo que es la readaptación social, que no existe, desde luego que no existe. Por eso ahora cambian y se llaman centros preventivos y de reinserción social. Reinsertar al individuo a la sociedad, ¿verdad? Y entonces hay 3 modelos. Modelos de prisión, fíjense, 3 modelos. Modelo número 1, modelo militar. A ver, fíjense, el modelo militar tiene, a su vez, tres requisitos y condiciones para que funcione. El primero es la disciplina, ¿no? ¿Están de acuerdo? La disciplina. Disciplina. El segundo es la preparación, no la educación. Ahora, quiero aclarar, preparación civil, no militar, civil. Pues sí, si no, imagínate si sale, se vuelve un aparato paramilitar, en lugar de ser un individuo que se reinserte a la sociedad, pues imagínense, ya lo preparé para la criminalidad. Y el tercero, el trabajo. Trabajo. En algunos países, el modelo carcelar, el modelo de prisión, es militar. Es decir, un área de, en este caso en Estados Unidos es la naval. No es el ejército, sino la naval, ¿verdad? Tienen un departamento especial para las cárceles federales. Son muy distintas las cárceles federales, ¿verdad? A las cárceles estatales. La más famosa es la de Arizona, que está en el desierto de Arizona. No puedes huir por su lugar geográfico. Los visten de color rosa con rayas blancas. La mayoría son emigrantes que detienen allá, son procesados por cometer delitos y se los llevan a Arizona, a la cárcel de Arizona. Decían, presumía el estado de Arizona de tener la mejor cárcel del mundo, la más represiva, la que más viola derechos humanos, todo lo que ustedes quieran, habido y por haber. Entonces, por un lado quiero, sí, el control de los centros preventivos, pero no por parte del Estado, sino por parte de la milicia. Pero por otro lado es peligroso, porque entonces podrías crear, en este caso, grupos paramilitares.
¿Ya vieron? Entonces, vamos al segundo modelo, miren, a ver, ¿qué les parece? Modelo número 2, modelo semi-militar. Modelo semi-militar. Aquí, en este modelo semimilitar, se deben de cumplir dos requisitos fundamentales. No se pierde la disciplina, hay disciplina y trabajo. Ya no preparación. Yo no tengo por qué prepararte ni educarte. No. Yo no. Yo te di la oportunidad de que fueras a la escuela y no quisiste. Entonces, yo no tengo por qué prepararte. No tenemos por qué gastar en eso. Únicamente va a haber disciplina y trabajo forzoso. Es decir, en todos los casos, si se fijan, está el elemento trabajar, cosa que aquí no podemos obligarlos, porque violaríamos sus hermosos derechos humanos. ¿Se acuerdan que Marcelo Ebrard habló de concesionar las cárceles? Pero todo lo interpretaron mal, casi le mentaron la madre, que era un idiota que no sabía. No, sí estudió criminología. Y él dijo, es que espérense, yo ya hablé con las empresas líderes para que metan dentro de la cárcel, ¿verdad? Las empresas, que el reo trabaje adentro de la cárcel, que entre de nuevo al aparato productivo sin necesidad de preliberarlo, porque también es otro tema la preliberación. ¿Sabían que hay un récord de un preliberado que salió hoy a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche fue presentado de nueva cuenta por robo con violencia? O sea, le duró la preliberación 8 horas. O sea, vean ustedes cómo esto de la preliberación no funcionaría si tuviésemos nosotros un derecho laboral penitenciario, donde el reo trabaje. O sea, ¿cuál es el impedimento de que un reo no trabaje? O sea, ¿cuál es? No, la Constitución, por eso, pero se puede reformar para que a nivel federal, a nivel Constitución, ¿verdad? No te puedas amparar. Y si no trabajas, va a ser peor. ¿Por qué? Porque te voy a quitar privilegios. Privilegios. Cero visitas, cero comunicación. ¿Qué tantos derechos tengo de comunicarme? ¿Para qué? ¿Para extorsionar? ¿O para hablar con tus familiares? ¿Quién me puede obligar a trabajar? A ver, oblíguenme a trabajar. No quiero. Y entonces, en este modelo, no se pueden juntar peras con peras y manzanas con manzanas, como decíamos en algún momento. ¿Sí? La reclusión es individual. No hay contacto entre reos en lo absoluto, no hay contacto, ¿verdad? Por ejemplo, la salida a patios es a horas distintas, y las ocupaciones son del 100%. Desde que amanece, ya en el carácter disciplina, ya tienes que generarte tu trabajo y mantenerte, para que ya no te mantenga el gobierno y te mantengas tú adentro de la cárcel. No requiere de toda la atención de la milicia, pero sí requiere el control del Estado. Y este modelo de cárceles es el que se utiliza en los Estados Unidos, por si no lo saben. Es un modelo semimilitar. No es militar, es semimilitar. Porque vean, por ejemplo, si cumples ciertos requisitos, no eres un criminal peligroso, te pueden incorporar a la Marina o al Ejército. Fíjense cómo te vuelvo productivo. ¿Sí? Así es. Así es. Parte de tu preliberación, vas a la guerra. ¿Vas a la guerra? Pues no te vamos a mantener.
Y entonces este modelo es el que se utiliza en las mayores, sobre todo en Alemania, se utiliza este modelo semimilitar. Y el modelo número 3, que es el modelo civil. Aquí el control es del Estado, desde luego el Estado es el que tiene el control, ¿verdad? De lo que son reclusiones, de todo tipo de reclusiones, ¿sí? Desde preceptorías juveniles, ¿verdad? Hasta la cárcel de máxima seguridad de secuestradores en Chiconautla, ¿sí? Cárcel de secuestradores, ¿verdad? Y entonces en el modelo civil hay una semidisciplina, se puede decir, no trabajo, y tu preparación es voluntaria. Preparación voluntaria, si quieres. O sea, preparación, entendido, si quieres estudiar. Si tú quieres, no es obligatorio que tengas, en este caso, preparación. Si ustedes ven, el modelo civil es el que tenemos nosotros en México. Ese es el modelo civil, donde la Dirección de Centros Preventivos y de Reinserción Social tiene sus reglamentos, porque cada cárcel, para que sepan, tiene su propio reglamento. No es el mismo reglamento de Almoloya que el de Chiconautla, o el de Zumpango con el de Cuautitlán, por ejemplo. ¿Sí? Para empezar, ¿quién dijo que la cárcel tiene que estar junto a la presidencia? Por favor. La de Zumpango, ¿ya vieron dónde estaba? ¿Dónde está todavía? Porque no las han cambiado. Ahí dentro de la presidencia. A un lado, ahí está. Ni siquiera tienen una instalación propia para poder recluir. Ya ven que aquí en Cuautla no se escapan. Se fueron 3. Rompieron un muro con una bomba. No es en serio, es en serio. Entre locutorios y el juzgado penal de Rezago, que está en el primer piso de la torre, pusieron una bomba. Tronaron el muro, se salieron como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. 2 de ellos se fueron rumbo a la vía para San Mateo Melchor, y el otro se fue a Tultitlán a su casa y ahí lo agarraron. O sea, vean cómo menso, hasta eso menso. Y entonces se escapan, se van, venden drogas, te venden la cama, la comida, te cobran por entrar. Ese es el modelo civil. Imagínense que toma cargo el ejército, y lo supervisa el Estado. ¿Qué pasaría en esta cárcel? Por ejemplo, aquí la de Cuautla. ¿Qué ocurriría? Y metemos un modelo, para mí me gusta más el militar, no sé ustedes. Para mí, el modelo militar, no el semimilitar, el militar. Desde que tú estás sentenciado, ¿sí? Tu persona y tu libertad está condicionada a tu conducta. Para empezar, no es que si quieres trabajar, si no trabajas entras a castigo y te quedas en castigo. Y ya dependerá de ti. Miren, hay una película que se llama El Apando. Y el apando o apandarlos era precisamente separarlos de la comunidad penitenciaria, ¿verdad? Y únicamente tenerlos en un cuartito comiendo y nada más. No puedes, estás castigado.
No tienes contacto con nadie, no tienes visitas, nada en lo absoluto. Únicamente estás ahí, comes, y si te mueres, mejor. Fíjense qué clase de castigos se imponen. Si nosotros decimos el trabajo laboral penitenciario es obligatorio, por lo menos te estamos volviendo a encaminar, ¿verdad?, a el aparato económico. Y no duden, porque alguien lo dijo y tiene toda la razón. Habrá quien cometa delitos pues para que tenga chamba, porque no tiene chamba acá afuera, y por lo menos allá adentro tiene chamba. Y estos modelos que en Europa fueron probados muchos años, los llevó a tener el modelo semimilitar, con el control del Estado, por lo que hace a las decisiones estatales, federales, pero por otro lado con la disciplina y la rigidez militar. No vas a hacer lo que tú quieras. Hay un itinerario y tienes que seguir ese itinerario. Y entonces volveríamos lo que es la prisión a un verdadero centro de retención y de reinserción. Porque una cosa es la parte de la retención y otra es la parte de la preliberación o reinserción social. Sin que socialmente quedes marcado, porque quedas marcado de por vida. Si tienes antecedentes penales, olvídalo. ¿Ustedes lo contratarían? Pues yo no. Tendría, sí, o sea, y no es que seamos despreciativos, discriminativos o lo que sea. Tendríamos siempre esa desconfianza de que pueda volver a delinquir porque estuvo en la cárcel. En lugar de decir, como estuvo en la cárcel, tengo toda la plena confianza de contratarlo porque salió reformado, cambió su actitud y sabe que si vuelve a cometer otra conducta de estas es reincidente o habitual, en este caso, ¿verdad?, ya no saldría de la cárcel, como ocurre en otros países, como sí ocurre en otros países. Y entonces para mí, no sé ustedes, pero me gusta mucho el semimilitar. Se me hace un sistema penitenciario, vamos, eh, si bien es cierto, no es como estuvieses acuartelado, pero te vuelvo productivo. Hago que el reo produzca, que el reo tenga, en este caso, la capacidad de poder reinsertarse a la sociedad. ¿Qué pasa si aprende dentro de la cárcel, dentro de la prisión, ¿verdad? Aprende un oficio, aprende aprende una carrera técnica, pues va a tener mayores posibilidades acá afuera. Porque ¿quién entra un idiota y sale otro idiota? O sea, nunca hubo una reinserción, no la hubo, porque el individuo no quiere, porque el aparato estatal tampoco, porque los derechos humanos se les van encima. Ya ven, la de secuestradores dijeron que pues deberían de quitar las cámaras del baño, que porque pues vulnera su intimidad. Pero a ver, yo les hago una pregunta. Ustedes bajen de la T2 de un vuelo internacional y los pasan por una máquina de rayos X y se les ve todo, todo, sí, y les vale M. ¿Por qué? ¿Por qué en estos casos no nos molestamos con una parte de la seguridad y por el otro lado te molestas porque te están viendo hacer del baño? O sea, te molesta. Pues ¿cómo se fue el Chapo? ¿Se acuerdan? Le da la vuelta donde está la regadera, tiene una bardita, la regadera. Le da la vuelta y se desaparece, ¿sí o no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese una cámara ahí? Porque tardaron casi 25 minutos en declarar el operativo para la búsqueda que se había evadido. Y entonces parece hasta de película, está como para hacer una película, ¿no? Entonces, ¿por qué te molestas? ¿Verdad? Que te estén viendo 24 horas al día. No es
una violación a un derecho humano, porque hay que preguntarte qué derechos humanos tiene un sentenciado. ¿Tiene todos sus derechos humanos? Y entonces protegemos más al victimario que a la víctima. Ese es el balance donde no coinciden los números. Entonces, piensen en estos tres modelos. Yo creo que el semimilitar es el que a mí me gusta. Me gusta mucho ese modelo. Porque entonces ya le das la oportunidad, porque muchos que están en la cárcel quieren trabajar, quieren realizar un trabajo, quieren hacer algo productivo, pero el Estado les da esa herramienta. No, no les da esa oportunidad. Y lo que quería hacer Marcelo Ebrard era eso, ¿verdad? Como no es obligatorio, mira, aquí está la empresa y aquí hay chamba. ¿Quieres? Adelante. ¿No quieres? No te podemos obligar. En cambio, en un sistema semimilitar, no es si quieres, no. Trabajas y una parte de tu sueldo es para reparar el daño. Claro, porque dice la víctima, no, pues ya está en el bote y, yo, y mi dinero y mis cosas y lo que me robó, ¿de qué me sirve que esté 20 años en el bote? Yo lo que quiero son mis cosas. A contraposición que el que dice las cosas no importan, que se pudren en la cárcel, porque también hay esa otra vertiente. Pero en la vertiente trabajo, ¿verdad? Ya no habría la posibilidad de que te tenga que mantener, te tenga que cuidar, pero aparte de todo te vuelvas más criminal de lo que entraste, te profesionalices como criminal, que eso es lo que aquí nos atañe o nos importa a nosotros. Entonces, la prisión como un lugar, insisto, de separación social, ¿verdad? Como un lugar de retención a la privación de la libertad, ¿verdad? Tiene su propio mundo, su propio contexto social penitenciario, y ese contexto penitenciario no puede estar a cargo del Estado, tampoco puede estar a cargo de los aparatos militares. De hecho, esto lo hicieron en el 72 porque hubo una recomendación de las Naciones Unidas a no militarizar las cárceles. La idea era no militarizarlas porque si tú le das instrucción paramilitar, a lo mejor sale pues como Rambo, ¿no? Entonces, no sería conveniente para el Estado. El Estado no tendría, en este caso, una función de ser si te voy a volver más criminal. Ahora, ¿han hecho algo para corregir el modelo penitenciario? Nada.